Aleluya, gloria a Dios. Habiendo orado, vamos a empezar este tema de apologética cristiana que ya como miramos en el estudio pasado es defensa de la fe. Y el tema que tocaremos hoy será los dones de Dios. Aquí hay una pequeña definición de qué son los dones de Dios. Los dones de Dios son las capacidades, cuáles capacidades que Dios nos da para el cumplimiento de sus propósitos. Las capacidades para el cumplimiento de sus propósitos. Lo primero que miraremos es en Génesis 2:7. Jehová Dios formó al hombre. Es importante resaltar que el Señor es quien nos ha formado. Al entender esto podemos ver que Él ha forjado nuestro ser como Él ha querido, que Él nos ha tallado según su voluntad y que Él nos ha creado según sus propósitos, aún desde el vientre de nuestra madre. Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmo 95:6 dice: venid a mí, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces entendemos que Dios hace de nosotros un recipiente y nos llena según desee. Nos da diferentes formas, capacidades y resistencias. Miramos aquí atrás un grupo de jarrones de barro que tienen diferentes formas. También, por su tamaño, tienen diferentes capacidades. Y quizá también por el estilo, material o modo de cocimiento tienen diferentes resistencias. Es decir, que no todos son de la misma forma, no todos tienen la misma capacidad y no todos resisten lo mismo. Vamos a ver 1 Corintios 12 en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice en el verso 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles eran extraviados y llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Es decir, necesita haber la manifestación del Espíritu y tiene que haber fe. Ahora bien, hay diversidad, dice aquí, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero enfaticemos este último verso que dice: pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para edificación. Aquí vemos tres diferentes capacidades que da el Señor a sus hijos, a los creyentes, que dice: hay diversidad de dones. También dice: hay diversidad de ministerios. Y también dice que hay diversidad de operaciones. Aquí estamos hablando de tres cosas diferentes. Hablamos de los dones, ¿verdad? Que todo el creyente, todo hijo de Dios, manifiesta dones. Hablamos de los ministerios. No todos los hijos de Dios tienen un ministerio referente a la casa de Dios, aunque todos tienen responsabilidad como cristianos. Y también vemos que hay diversidad de operaciones, que quiere decir que cada uno opera en diferentes áreas. Bueno, nos pasamos más adelante hasta el verso 8. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí es lo que conocemos como los 9 dones. ¿De quién? Del Espíritu Santo.
A este es dada, dice, palabra de sabiduría, es el primero. Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro la profecía. A otro el discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lenguas. Si los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y dice la palabra, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir en particular? Que no reparte a todos por igual, sino reparte a cada uno según Él quiere. Recordemos la palabra que tenemos acá en el anterior, en el principio, que dice que los dones son capacidades para el cumplimiento de sus propósitos. Entonces podemos mirar que dice la palabra de Dios también de esta manera. Nos brincamos al verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Bueno, habla de los oficios que llega a tener un cristiano o un creyente referente a la obra de Dios, no específicamente dentro de la casa de Dios como un ministerio. Vamos a mirar aquí. Dice, primeramente, apóstoles, profetas y maestros. Apóstoles, profetas y maestros. Estos son ministerios. Luego se brinca a milagros, sanidades, ayudar, administrar. Y por último, dice aquí, don de lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entendemos que la palabra de Dios nos muestra cómo es que se manifiesta la diversidad de los dones. ¿Qué dice? ¿Qué hace el siervo de Dios? Bueno, se manifiestan milagros, sanidades, ayudar, administrar y hablar en lenguas. Pero vamos a mirar claramente esto, porque se confunde a veces con que todos deben de manifestar estas virtudes, de manera que hay una confusión. La palabra de Dios dice, ¿son todos apóstoles? Es una pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es que no. Ya el capítulo nos hizo entender que hay diversidad de dones y que el Señor reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, pongamos atención cómo termina este capítulo. El verso 31 dice que procuremos, pues, los dones mejores. ¿Qué quiere decir? Si nosotros pusiéramos los 9 dones del Espíritu Santo frente a alguien y le dijéramos, ¿cuál quieres? La mayoría dijeran, bueno, yo quiero hacer milagros. También dijeran, yo quiero sanidades. Pocos escogerían el ayudar o la mayordomía de administrar. Otros dijeran, bueno, yo quiero hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué se escogería eso primeramente? Porque el obrar milagros, sanidades y el don de lenguas es algo más visible y
apostólico, que quiere decir todos que debemos demostrar que somos hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo nos enseña que no es así. El apóstol Pablo nos demuestra que nosotros debemos de procurar los dones mejores. Y continúa diciendo en el mismo texto: mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino? Recordemos que estamos viendo 1 Corintios 12. Vamos a brincarnos a 1 Corintios 13. Vamos a verlo aquí. 1 Corintios 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Quizá no habías notado anteriormente que el apóstol Pablo está continuando lo que dice 1 Corintios 12. El apóstol Pablo está aquí refutando los dones, enseñando cuáles son los que más debemos de procurar. Y empezamos con la preeminencia del amor. Entonces empieza hablando de las lenguas. ¿Por qué? Porque había problemas en la iglesia, porque unos decían ser más que otros por los dones que se le había dado, ya sea por la cantidad de dones que tenían o por la manifestación de estos en la obra que presentaban delante de Dios. Y entonces unos menospreciaban a otros y unos se creían más que otros. Entonces Pablo les enseña que todos son parte del mismo cuerpo, aunque no todos tengan los mismos dones. Eso lo menciona el capítulo 12, solamente que nos brincamos esa parte. Dice que todos son del mismo cuerpo. Y todo esto empieza a hablar de que todos son uno en el mismo cuerpo, aunque sean diferente parte del cuerpo. Bueno, entonces el apóstol Pablo aquí nos habla de las lenguas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. De nada me sirve ese don de las lenguas sin el don del amor. Luego refuta otros dones. Dice, y si tuviese profecía, ahora también dice, y entendimiento, de manera que entendiere todos los misterios, y tuviere ciencia, y si tuviere fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, este es otro don, que dice, nada soy. ¿Qué quiere decir hasta aquí? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dones refutados. Ahora vamos a ver sobre el servicio y el sacrificio. Y si repartiese dar, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esto es caridad, y entregase mi cuerpo, esto es sacrificio, para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces el apóstol Pablo continúa hablando sobre el amor. ¿Cómo es este? Pero después dice de esta manera, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir esto? Él sigue refutando los dones espirituales diciendo que es bueno tener dones espirituales, pero más es el amor. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cómo es un niño? Un niño dice, mira lo que tengo. Mira, es mío. Un niño se emociona mucho con lo que tiene y dice, mira, mi juguete. En la cristiandad, el pueblo de Dios ha llegado a ser así, con los dones, presumiendo lo que tiene. Bueno, mira lo que tengo yo y tú no tienes. El apóstol Pablo está diciendo que es bueno tener, pero que es mejor tener amor. De lo contrario, todo aquello puede surgir un efecto positivo ante las personas, pero un efecto negativo para mi propia persona. Porque aquí no dice
de nada sirven las lenguas, sino dice que sin amor soy como un címbalo que retiñe. Sin amor nada soy, y sin amor nada me sirve. Entonces, debemos de comportarnos ya como maduros, entendiendo que los dones espirituales son capacidades que Dios nos dio para ejercer su voluntad. No voy a decir su ministerio porque no todos tienen un ministerio dentro de la casa de Dios. Hay grandes cristianos, hay buenos cristianos que no son pastores, no son profetas, nunca fueron apóstoles, no son evangelistas y no son maestros. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo que ahora vemos por espejo oscuramente, es decir, no vemos claramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Nosotros hoy día decimos, yo soy conocido. Me conocen por esto, hago esto, tengo este don, yo hice esto, yo soy así. Y exaltamos las virtudes y decimos, bueno, este soy yo. Pero aquí la palabra de Dios dice que en aquel día conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, el que verdaderamente nos va a decir quiénes somos es Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, ahora permanece la fe, la esperanza. Es curioso mirar que está puesta la esperanza aquí como uno de los dones. Se puede decir que es parte de la paciencia. ¿Y qué más dice? Y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Continuamos con el capítulo 14 y el apóstol Pablo habla del amor, seguir el amor. Procuremos los dones, sí, procuremos los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo que hablemos la palabra de Dios. Porque el que habla en lenguas a los hombres, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bueno, el apóstol Pablo aquí nos deja una clara enseñanza. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Estamos entendiendo que el apóstol Pablo está dando una dirección que dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, no conozco ese sonido. ¿De qué es? ¿De batalla o de júbilo o de qué es? Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Es decir, no entenderé. Y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué quiere decir? Que no rendirá fruto la administración. Entonces, más adelante, el apóstol Pablo sigue enseñando sobre la necesidad de hablar claramente, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Claro, porque los demás no entenderán. Y sigue tratando sobre este tema el apóstol Pablo. Bueno, es importante conocer esto, no solo en el don de las lenguas, sino que varios dones se tienen que llevar a cabo con prudencia, porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Está hablando del orden, uno por uno. Entonces, el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
mas el que ignore, ignore. Así, hermano, procurad profetizar y no impidáis el don de lenguas. Es decir, ejerzamos el don de la profecía y el don de las lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, miramos otra porción de la palabra del Señor. Vámonos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice la palabra del Señor de esta manera. Aleluya. Y él mismo constituyó a unos y empieza a hablar de los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quiénes enseñan? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estos no son dones. Estos son ministerios. Muchas veces decimos, bueno, yo no tengo el don de la profecía. Muchas veces decimos, no tengo el don de ser pastor o el don de enseñar. Pero estos son ministerios dados y capacidades dadas para aquel que es llamado. Esto es puesto por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esto solamente lo entrega Dios al hombre. No es yo siento que voy a ser un apóstol, o yo siento que voy a ser un profeta, o yo siento que voy a ser evangelista, o yo siento que seré un pastor, o yo siento que seré un maestro. Estas capacidades fueron dadas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Obra del ministerio, porque la iglesia está formada de misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es curioso, quizá alguno pueda ser apóstol y pueda ser profeta, pueda ser evangelista y pueda ser pastor, pero es necesario que entendamos esta verdad bíblica. Tanto el apóstol como el profeta, como el evangelista o el pastor tienen que tener la capacidad de enseñar. La capacidad de enseñar. Entonces, esto hablamos referente a quién. A quien está para la obra, que dice para la obra del ministerio. No todos están dispuestos para la obra del ministerio, pero aquel que está para el ministerio tiene que tener la capacidad de enseñar. Entonces, vemos que el Señor pone a cada uno en particular según Él quiere y reparte dones según Él quiere. Entonces podemos hablar un poco en este estudio sobre los dones de Dios y podemos comentar unos con otros. Hasta aquí termina esta introducción. Dios les bendiga.